Hemos sentido de parte de Dios ministrar milagros. Y les contaba al equipo de líderes que hace algunos meses estaba orando y mi oración era: Señor, yo quiero ver milagros en la iglesia. Yo le decía: Señor, quiero ver milagros en la iglesia. Sé que hay gente que está luchando con enfermedades. Sé que hay gente que está con el yugo de la opresión, con el dolor de tener a un familiar enfermo. Y mientras yo oraba, mi oración era: Señor, quiero ver milagros en la iglesia. Y el Señor me dijo: si quieres ver milagros, tienes que orar por milagros. Y me quedé como es obvio. O sea, quiero milagros, pero no estoy de manera específica pidiendo por milagros. Y hace 2 meses fue el primer domingo de milagros. No sé si pudieron ver algunos videos, pero hicimos el primer domingo de milagros. Vino gente enferma, tremendo. Y Dios puso una palabra en mi corazón: cómo activar la fe para ver milagros. Ya se los voy a predicar. Pero quiero decirles que después de ese domingo, los siguientes días comenzaron a suceder cosas. Gente comenzó a decirnos, yo no sé si vieron los testimonios, no sé si están en el video, pero te los voy a contar. Un testimonio de una persona que su esposa estaba a punto de dar a luz y fue diagnosticada con preeclampsia. O sea, y le decían: se muere el bebé y se muere la mamá. Y la persona fue al servicio, y mientras estaba en el servicio tuvo fe para creer por un milagro. Y sabes, me fascinaba poder ver la historia del nacimiento de sus hijas, porque eran gemelos. Nacieron sus 2 hijos bien y su esposa está viva. Otra mujer que fue sanada del corazón. Y lo que quiero decirte es que tengo fe de que en esta mañana comienza para tu vida una temporada de milagros. Y quiero enseñarles de manera puntual 3 cosas que activan la fe. Quiero darte estos 3 principios. Si tú los atesoras, estoy seguro que tú vas a experimentar un milagro, pero también vas a ayudar a otras personas a que puedan experimentar un milagro. Vamos a la palabra de Dios. Marcos capítulo 5, versículo del 25 al 34. Marcos capítulo 5, versículo 25 al 34. Te lo voy a resumir estos textos de esta manera. Dice la palabra de Dios que había una mujer que llevaba 12 años. Dice: una mujer de la multitud hacía 12 años que sufría una hemorragia continua. Había sufrido mucho. ¿Había qué? Sufrido mucho con varios médicos, y a lo largo de los años había gastado todo lo que tenía para poder pagarles, pero nunca mejoró. De hecho, se puso peor. Ella había oído, escuchen esto, ella había ¿qué? Había oído de Jesús. Así que se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su túnica, pues pensó: si tan solo tocare su túnica, quedaré sana. Al instante, la hemorragia se detuvo y ella pudo sentir en su cuerpo que había sido sanada de esa terrible condición. Tremendo, ¿no? Y dice la palabra que Jesús se dio cuenta de inmediato de que había salido poder sanador de él. Así que se dio vuelta y preguntó a la multitud: ¿quién tocó mi túnica? Sus discípulos le dijeron: mira, la multitud que te apretuja por todos lados. ¿Cómo puedes preguntar quién me tocó? Sin embargo, él siguió mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, asustada y temblando al darse cuenta de lo que había pasado, se le acercó, se arrodilló delante de él y le confesó lo que había hecho. Y él le dijo: hija,
tu fe te ha sanado. Yo creo en esta mañana que vamos a escuchar eso de parte de Jesús. Ahora, hay tres cosas de manera específica en esta palabra que todos tenemos que agarrar. Tres cosas que activan la fe. Lo primero que vemos en este pasaje, que nos da a nosotros un fundamento importantísimo. Lo primero para recibir un milagro es oír hablar de Jesús. Ella escuchó hablar de Jesús. Por eso me encanta que estés en esta mañana en este lugar, porque en este lugar vas a escuchar hablar de Jesús. Y no es normal. Amo la iglesia, amo este lugar. No es un lugar común. En este lugar no hablamos de humanismo. En este lugar no hablamos de filosofías vacías o ideologías. No, en este lugar queremos que tú escuches la palabra de Dios. Y nos emociona la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas. La palabra de Dios tiene ese poder. Ella había escuchado durante tantos años en su vida tantos diagnósticos negativos. Ay, Dios mío, ¿cuántos han ido al médico y les dicen cosas malas tras cosas malas? ¿Cuántos han vivido eso? Yo me acuerdo hace 2 años mi hijo mayor enfermó, le dio neumococo y estuvo en UCI 16 días. Y las primeras semanas, la primera semana era mala noticia tras mala noticia. Y es como, bueno, ¿cómo está tu hijo? Ya no le sirve la cánula, le vamos a poner la más grande. Y si no le sirve la más grande, lo vamos a entubar. Y uno como, uy. Y vamos a mirarle el corazón para ver si la bacteria le llegó al corazón. Cuando escuchamos lo incorrecto, nuestras fuerzas se van. Cuando escuchamos las voces incorrectas, nuestra fe se debilita. Pero cuando venimos a casa y escuchamos la voz correcta, ahí comienza a darse el milagro, porque tu fe comienza a fortalecerte, tu vida comienza a recibir las fuerzas que tú necesitas y comienzas a alinearte con lo correcto para recibir un gran milagro de parte de Dios. Ella había escuchado hablar de ¿quién? Dile a la persona que tienes a tu lado, dile, ella escuchó hablar de Jesús. Romanos capítulo 10, versículo 13 al 15 dice: todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han escuchado? Por eso para nosotros como iglesia no es una opción hablar de Cristo a los demás. Porque ¿cómo serán sanados si no han escuchado que hay uno que los puede sanar? ¿Cómo serán liberados si no han escuchado que hay uno que los puede liberar? ¿Me siguen hasta acá? Todo el que invoque de Jesús, el nombre de Jesús, será salvo. Quiero decirte esto: la fe nace al oír noticias de Jesús, su carácter, su palabra. ¿Quieres recibir un milagro? Expon tu mente a la palabra cada día, pero háblales a otros de Jesús, porque si no oímos, no invocamos. Y si no invocamos, no veremos milagros. Diga conmigo: si no escucho, no declaro. Si no declaro, no veré. Pero dígalo un poquito más lleno de fe. Te estás motivando en esta mañana. Diga conmigo: si no escucho, no declaro. Y si no declaro, no sucede. ¿Cuántos dicen amén a eso? Primero, ella escuchó de Jesús. Segundo, ¿qué activa la fe? Me encanta lo que sigue sucediendo en esta historia. Primero, ella escuchó de Jesús. Su condición la hacía una rechazada. En el Medio Oriente, por esa enfermedad, y más en ese tiempo, las mujeres eran rechazadas de una manera cruel. Pero ella escuchó de Jesús. Hay uno que no te rechaza.
Alguien dijo: "Ay, yo he visto a alguien tocar a leprosos". ¿Cómo? ¿A los rechazados? Sí. He visto que Jesús toca a un leproso y lo sanó. Ella dijo: necesito buscar a ese Jesús. Después de escuchar, ella se imaginó. Me encanta esto. En segundo lugar, ella imaginó. ¿Qué es imaginar? Es ver con fe. Ella en algún punto dijo: si tocó a un leproso, ¿te imaginas que me pueda tocar a mí? Me encanta esto. Mateo capítulo 9 versículo 29 dice: se hará con ustedes conforme a su fe. Ella pensó, Marcos 5:28, si tan solo toco su túnica, quedaré completamente sana. Me encanta esto. Ella se vio sana antes de estarlo. Antes de que sucediera, ella ya lo había imaginado. Ella ya lo había visualizado. Dos imágenes bíblicas que nacen de un pensamiento de fe. La mujer del flujo: si tan solo lo toco. Pero hay otra escena en la Biblia de alguien que recibe un milagro a través de simplemente de imaginarlo, y es el centurión. Jesús le dice: déjame ir a tu casa, y el centurión le dice: no tienes que ir hasta mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. Hoy es una mañana para reemplazar el no puedo. Hoy es una mañana para imaginarnos sanos. ¿Puedes hacerlo por un momento? Levanta tu mano derecha al cielo. Imagínate sano. Imagínate sano. Imagínate que recibes ese milagro que tú necesitas. Por un momento, con tu mano en alto, como alguien que va a tocar el manto de Jesús. Imagínate sano, imagínate libre. Puedes comenzar a cambiar esos pensamientos de enfermedad, de dolor, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos me dicen amén? ¿Cuántos se están imaginando sanos? Y por último, lo tercero que activa la fe para experimentar un milagro es confesar. Usted quizás viene a la iglesia y ve que el pastor está diciendo: declare, hable. Sí, ya volví. Estoy poderoso hoy. Y usted está escuchando a este joven, de hecho muy guapo, muy atractivo, predicarte con un bigote tipo español de los 80. Y me escuchas decirte constantemente: háblalo. Y yo sé que los directores de alabanza a veces le dicen: levante las manos y no ore así con los ojitos cerrados, simplemente declare, diga algo. Y yo sé que a veces tenemos el problema de venir a una iglesia porque culturalmente nos enseñaron que las iglesias son lugares, recintos donde usted no debe pronunciar una sola palabra, donde usted entra y si usted hace un ruido, alguna doña lo mira feo. Pero eso no es la iglesia, ni esa es la idea de Dios para con nosotros. Juan capítulo 9, hay un milagro que se da porque un cojo no dejaba de gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Alguien está conmigo? Es que escucho, imagino, pero lo siguiente es confieso, declaro. Marcos 5:28, pues pensó: si tan solo toco su túnica, quedaré sana. Eso fue un pensamiento que se convirtió en una declaración. Segunda carta a los Corintios 4:13 dice: creí, por lo cual hablé. Romanos 10:10 dice: con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa. La misma palabra del griego lego, que es la misma palabra que se utiliza para estos tres pasajes, significa: lo que pienso
esto digo: lo que imagino, lo confieso. Porque la fe, querido amigo, se activa cuando hablamos de acuerdo con Dios. O sea, silencio es igual a una fe detenida. ¿Alguien está conmigo? Silencio es igual a una fe detenida. Por eso algunas iglesias parecen un velorio. Y a veces entré con mi hijo a una iglesia histórica de una ciudad antigua. Y mi hijo entró, claro, mi hijo viene de church. Mi hijo sabe cómo es la alabanza en the church. Mi hijo sabe que aquí hay alegría. Aquí hay alegría, ¿sí o no? Hay gente llena de fe. Y yo estaba ahí conmigo. Denle un fuerte aplauso a Dios. Gente bullosa, paisas, que ahorita al mediodía van a salir a comer chicharrón con frijoles. Es que eso alguien lo hace hablar, ¿sí o no? O habla. Pero yo entré con mi hijo a esa iglesia y mi hijo me dijo: papi, ¿esto es una iglesia? Yo: sí, papi, esto es una iglesia pues tradicional. Me dijo mi hijo: parece un cementerio. Y eso es lo que quiere Satanás. Quiere establecer en tu mente una fe detenida, una fe que no es capaz de hablar, de levantar tus manos y creer por ese milagro que Dios quiere hacer en ti. Silencio es igual a una fe detenida. Pero confesión es igual a una fe en movimiento. Yo quiero orar por ustedes hoy. ¿Están listos? Pero quiero animarte a esto, a que nombres tu milagro con una palabra y puedas declarar: por sus llagas he sido curado. Puedes comenzar a declarar: todo lo puedo en Cristo. ¿Puedes hacerlo conmigo? Quiero escucharte. Repite después de mí, dile: por sus llagas he sido curado. Un poquito más de fe, dile: por sus llagas he sido curado. Puedes decir: todo lo puedo en Cristo. Puedes decir: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Vas a cambiar en el nombre de Jesús el nunca podré por el Señor me ayudará y yo avanzaré.